el fracaso no me define. El fracaso no es nada. Claro. El fracaso te puede ayudar. Claro, haciéndolo con sabiduría, porque tampoco se trata de ir haciendo por la vida cosas a lo loco, fracasando y fracasando, y entonces tú quebrando, afectando a tu familia, o sea... Saludos a todos y todas, sean todos y todas bienvenidos a un episodio más de 7 temas. Hoy es martes para ustedes y ya vieron el día de ayer, el que no lo vio puede ir al episodio de ayer con mucho contenido, con mucha sabiduría de Cintia que nos acompaña toda esta semana. El día de hoy vamos a conectar el tema de ayer y seguirlo hoy para ustedes, pues seguirlo ahora. Vamos a hablar de lo que es, me llama mucho la atención cómo tú dices que tú enfrentaste tus miedos y que de alguna manera u otra esos miedos no se van, sino que se transforman y que tú lo has ido manejando todo el tiempo. Pero primero quisiera como visualizar, o que la audiencia pueda visualizar en qué momento tú empezaste, porque me imagino como tú dices, hace la historia el día de ayer, de que tú empezaste muy joven, de que tú sabías que tú querías emprender. ¿En qué momento ya tú empiezas a decir, ¿será que esto me funcionará? Porque yo me imagino que cuando joven, no se me pongo en tus zapatos, uno vende brownie, ay sí, yo vendo brownie, claro. Ay, todo está muy bien. Pero llega un momento que hay un proyecto X que tú dices, hey, no sé si este me va a funcionar. O sea, ¿en qué momento te pasó, digamos que tu primer miedo? Mira, el primer gran miedo fue cuando hice ese paso de convertirme en una real maquillista. Porque en el negocio de mis padres, yo lo que hacía era que la gente llevaba su maquillaje y yo los maquillaba con eso. Pero después yo dije, no, espérate, ya esto se me está saliendo de la mano, porque de repente así era una que otra gente y de repente ya era bastante gente. Claro. Y obviamente a mí siempre me ha gustado estar actualizada, trataba de... con el poco acceso que había en ese momento, porque estamos hablando de muchos años atrás, a la información, que no es como ahora que te dan a la mano, pues yo trataba de actualizarme. Ahí fue, yo dije, no, pero espérate, yo necesito comprar mi propio equipo de maquillaje porque puedo cobrar mucho más. Claro. Pero todo parece fácil, ¿verdad? Hasta que yo voy a una tienda y empiezo a hacer mi listado de mis cosas que voy a necesitar y yo veo este dinero. Yo dije, no, pero espérate, esto es un negocio de verdad, claro. Porque era mucho yo dinero. Tengo que sacar este cuarto. Bueno, pero de verdad, para que tú entiendas, estamos hablando el 99, el 2000, por ahí. Claro. Y hacer un buen equipo de maquillaje, ya en ese momento eran 30 o 40 mil pesos. En ese momento. En ese momento. Y todavía hoy eso es una gran inversión. Porque tú tienes que tener para todas las variedades, para todas las calidades. Y no sé qué. Y era un gran equipo. Yo dije, si yo lo voy a hacer bien. Te lanzaste en ese momento. Me lancé, sí. Porque dije, lo peor que puede pasar es... Claro, en ese momento era más fácil, como tú dices. Porque yo no tenía un compromiso real con nada ni con nadie. Claro. O sea, yo... Ese dinero que había ahorrado... Porque compré una parte con... una parte fue un dinero que yo ahorré. Y otra parte mi papá me dio esa primera inversión. Con el compromiso de devolvérselo. Claro. Porque, como te decía ayer, esto se siembra desde niños. Nosotros nos hacían negociar entre nosotros. Claro. O sea, mi papá decía, ustedes quieren patines para Navidad, está bien. Ustedes tienen que calcularme y decirme cuáles son los patines, porque no es el patín más caro, ni es el más barato, es el que convenga. Entonces nos enseñaron a discernir la diferencia entre el precio, de por qué una cosa vale de una manera y otra de otra manera, y según el uso que tú le vas a dar, cuál te convendría. Claro. ¿Tú entiendes? Entonces ya nosotros ninguno, hasta desde niños, no comprábamos por comprar. Entonces yo, bueno, voy a comprar un buen maquillaje. Lo peor que puede pasar, que no maquille nadie. Y ya tenía clientes. O sea, ya yo sabía que eso iba a pasar. Y luego pasa que yo empecé a vender maquillaje. O sea, a vender el producto. No el maquillaje necesario, no el arte del maquillar, sino que si no se maquilla la gente, yo voy a empezar a vender los maquillajes y por lo menos recupero ese dinero. Claro. Pero yo no tenía un compromiso también de que igual, si eso, imaginémonos que no iba a pasar nada, no me iba a pasar nada. Yo sabía que ese dinero no me iba a faltar. Había un colchón de que si no funcionaba la cosa, yo iba a caer bien. Claro, que es un momento muy bueno que hay que aprovechar para uno empezar a perder miedos cuando se tiene esa oportunidad. Si usted no la tiene, usted la va a crear. Porque, ¿verdad? Cada quien va acomodándose a sus circunstancias. Ese fue ese primer miedo.
y vi que todo funcionó. Oh, pero esto es una maravilla. O sea, te salió bien. Todo salió bien, ¿no? Yo al ratico ya estaba comprando otra vez, reponiendo porque se acabó. O sea, yo convertí eso en un negocio. Después con mi papá nos pusimos de acuerdo para yo tener una cabina. Y yo tenía una cabina de maquillaje que tenía también servicios generales de masaje. Creciendo. Yo te estoy hablando de un muchacho. Con el respaldo siempre, sí lo puedo decir, ese respaldo que siempre voy a estar agradecida de mi papá. No de que me ponía el dinero, sino de que me apoyaba. Porque yo creo que eso es básico también, que los padres podamos sembrar esa seguridad en los hijos de saber que los fracasos son parte del crecimiento. Y mi papá que me decía, ¿y si no funciona? Nada pasa. Entonces, esas primeras experiencias me ayudaron a romper ese miedo. Pero como te digo, nunca va a faltar... Yo tengo miedo hoy de la decisión que tengo que tomar mañana en mi negocio. O sea, no creamos ni pensemos que esto es ideal y que ya estamos aquí y que no, el camino sigue. Porque es que a medida que tú alcanzas una meta, ya esa te parece poca, ya tú quieres una mayor. Claro. Y ahí vienen los miedos nuevos, ahí vienen los nuevos retos. O sea, eso nunca se acaba. Te puedo decir, sí, que mi mayor miedo que he enfrentado fue cuando decidí no emplearme más como arquitecta y dedicarme absolutamente de lleno a Simplia, que fue entonces ya cuando saqué la marca. Fue un gran miedo, porque yo aporto en mi casa y yo sabía que ese dinero iba a faltar. Pero yo tenía esa seguridad. Y obviamente en equipo también hice mi conversación con mi esposo. Mira, yo creo en este proyecto, tú también. Creo que lo hemos tanteado porque obviamente uno va trabajando y haciendo sus proyectos. Ya yo sabía que, digamos que quizá esa visión que todavía tengo, porque yo todavía, digamos que no he convertido Simplia en ese potencial que yo siempre sé que tiene, claro, porque es muy ambicioso. Y he aprendido que las cosas se hacen despacio, en el momento que parecen oportunos, y que hay tiempo en la vida para hacerlo todo, pero no todo al mismo tiempo. Claro, claro. Entonces, yo considero que estoy joven. También, señor, el éxito, las cosas no hay que lograrlo en los 20, porque es que hay una madurez que ya yo veo, que yo digo, es que no hay forma alguna de que una persona de 20 años alcance esa madurez. Habrán casos excepcionales, como siempre. Hay gente que sí, que va a poner un emprendimiento y va a ser exitoso a los 20 años. Pero no necesariamente todos tenemos que ir en el mismo patrón. Entonces, cuando vamos entendiendo eso, las cosas van pasando. Ese miedo a fracasar, lo aprendí de mano de mentores que me decían, Cintia, ¿qué tú prefieres? Quedarte con el sueño de Simplia y nunca sacarlo a la luz porque, ¿y si va a gustar? ¿Si no va a gustar? ¿Y si voy a poder vivir de eso? ¿Si no voy a poder vivir de eso? O simplemente probarlo y saber que no funcionó. Claro. Y ya, pasaste la página, te vas a enfocar en otra cosa o le vas a dar el giro a eso necesario. A veces nosotros los emprendedores y la gente que estamos involucrada con negocios, lo veo a diario y es uno de los consejos que doy, patinamos en el hecho de no querer hacer una inversión un poquito mayor, que no es el miedo al riesgo típico, no, es a veces un miedo a conocer la verdad de nuestro negocio, a conocer la verdad de lo que estamos creando. Es duro. A mí me ha pasado. Con el método de NZ que tú conoces y que mencionaste, la metodología, si tú me preguntas, yo pensé que a este día, en este momento, eso iba a ser otra cosa. Pero la realidad es que lo que conlleva eso que yo he estado creando, porque digo que está en proceso todavía también, es tan ambicioso que yo no tengo ni las herramientas, ni estoy en el momento de desarrollarlo a su capacidad. Pero yo no lo puedo ver eso como un fracaso. El hecho de que lo lancé y que en un momento dije voy a lleno con esto, me dio la razón de que tienes que esperar. Claro. Entonces, qué bueno que di ese paso, que rompí ese miedo. Ahora mi miedo es otro. Claro. Más grande todavía. Pero de eso se trata. Claro. ¿Entiendes? Entonces, sí, cuando yo iba a abrir la primera oficina parecía una locura en plena pandemia. Cuando la gente estaba cerrando oficinas, yo estaba abriendo mi oficina. Parecía una locura. Pero yo decía, yo prefiero abrir. Y si a los 2 o 3 meses me doy cuenta de que no me funciona, de que hay mucho dinero, de que no es, lo cierro. Porque empecé a vivir más para mí, más para mis creencias, más convencida de lo que yo creo y de lo que estoy entendiendo que va funcionando. Y empecé a dejar de vivir para el otro. Claro. Tratando también de ser muy coherente con la filosofía que trabajo en Simplia y que es también mi estilo de vida. O sea, ser más pleno, ser más auténtico. Yo decía, óyeme, yo no tengo que impresionar a nadie. Si Simplia funciona, que bueno, nos va a servir a muchos. Si no funciona, bueno, me doy cuenta ya, entonces pongo otra cosa, con otro nombre, hago otra cosa. Me doy la oportunidad de crecer y de evolucionar. Claro. Pero no me puedo quedar
que es lo que pasa con muchos emprendimientos que veo hoy día, se quedan con el miedo. Pero da el paso. Claro. Porque ¿qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar es que fracase y eso no nos define. Claro. Entonces tenemos que también dejar de pensar que nos va a definir eso y de nosotros dejar de pensar lo del otro, porque por algo se ha construido esa concepción. Claro. Porque nos juzgamos entre todos. Claro. ¿No? El hecho de que tú hagas un negocio y no te funcione. Óyeme, te felicito porque tuviste la gallardía de hacerlo y segurito que aprendiste tantas cosas que en el próximo, porque del que yo tenía antes, todo ese conocimiento yo lo traje para acá. Claro. Y eso ha ido evolucionando. Claro. Entonces, ese miedo eterno que se nos va. Claro. Lo que cambia. Y lo que pasa es que uno se va atreviendo. Uno va dando pasos. Y siempre, como te digo, yo pienso no va a pasar nada. El fracaso no me define. El fracaso no es nada. Claro. El fracaso te puede ayudar. Claro, haciéndolo con sabiduría, porque tampoco se trata de ir haciendo por la vida cosas a lo loco, fracasando y entonces tú quebrando, afectando a tu familia. O sea, es una cosa que hay que hacer con prudencia y con coherencia, pero que si se hace, yo creo que ahí es que empieza, como dice, fuera de tu zona de confort. Es que empieza realmente la cosa a cambiar. Claro, y yo me identifico mucho con varias cosas. Por ejemplo, yo siempre menciono mucho, porque me marcó mucho, el hecho de que en un libro de Ray Dalio, que siempre digo los libros y los autores para que la gente lo pueda leer o buscar. Los libros son la fuente del conocimiento. Claro, indudablemente. Claro, entonces en ese libro que se llama Principios, lo pueden buscar y leer y comprar, se lo recomiendo 100%. Él decía que él como emprendedor entiende que muchos emprendedores no dan el paso porque quieren tener la razón en lugar de saber la verdad, como tú dices, del negocio. Mira, eso lo dijiste. Claro. Lo dijiste perfecto. Claro. A eso era que yo me refería. Claro, entonces por eso te digo, conecté mucho, porque por ejemplo, una historia personal, porque mucha gente se puede identificar, a mí me sucedió que yo tenía una visión desde joven de deporte, lo mío era el deporte, eso es lo que a mí me gustaba. De alguna manera u otra, por cosas de la vida que hablamos en el episodio anterior, el tiempo, decisiones, no se dio. Y yo me di cuenta que a raíz de yo darlo todo y que no se diera, yo asumí el miedo de darlo de nuevo todo para perder el tiempo y que no se dé. Exactamente. O sea, yo tenía miedo básicamente a enfrentar la verdad. La verdad, eso es. Porque yo lo que hacía era que, digamos que ya yo entendía que lo que iba a suceder, yo estaba predispuesto y lo que iba a pasar era que cuando yo hiciera cualquier otra cosa no iba a funcionar. Sí. Entonces, a partir de ahí, entre el ego que dice, porque el ego no es malo, simplemente que hay que saberlo domar, hay que domarlo. Entonces entraba el miedo / ego de no lo haga para que no quede mal, queda bien, a esto por aquí, mantente al tanto. Pero si uno no se lanza, uno no puede realmente saber cuál es la verdad, porque quizá la verdad es que no fue el deporte, pero puede ser otro proyecto. Y cerrar el capítulo y continuar adelante. O sea, ¿por qué seguir con un negocio que quizás no termina de darte lo suficiente? Que por eso es tan importante educarnos, señores. El emprendimiento no puede ser eterno. O sea, usted tiene que saber cuál es su ruta para usted poder saber dar paso y decir esto va, esto no va. Claro. Hay gente que tengo un emprendimiento, pero hace 20 años, entonces no es un emprendimiento. El emprendimiento tiene un tiempo que debe cumplirse, que si de ahí no despegó, entonces algo pasa. Claro. Todos los negocios son buenos, eso está escrito en los libros. La diferencia está en cómo usted lo gestiona. No todo lo vamos a poder gestionar bien, porque cuando tú te encuentras con esa verdad que no queremos aceptar muchas veces, uno tiene que autocuestionarse. Claro. ¿Qué es lo que no funciona? No funciona el negocio. Bueno, pero todos los negocios funcionan. Hay gente que vende aire tapado en China, donde el aire no es puro y lo agarran en una montaña, una cosa de una locura. Claro. Agua lujosísima, carísima. Esos son buenos negocios. Uno tiene que cuestionarse qué es lo que está fallando, si es el negocio o es uno como gestor del negocio para enfrentar sus miedos y mejorarlos. Si es el equipo que lo acompaña, si es la metodología que se está aplicando. Entonces, como tú dices, llegar a la verdad, yo prefiero vivir en la verdad. Claro. Yo prefiero conocer la verdad rápido. Y poder seguir adelante y no quedarme estancada. A quedarme patinando y a quedarme navegando en aguas que ya quizás no van a correr. Y uno lo sabe, porque el que está ahí sabe en su fondo que eso que lo está deteniendo es miedo. Y no es ninguna otra cosa. Y a veces es miedo a saber que eso no va a funcionar. Pero ¿de dónde viene ese miedo? De ese ego que tú mencionaste,
que tenemos que desprendernos de él porque viene a enseñarnos cosas, no es malo, nada en la vida, las emociones negativas, positivas, el ego, todo eso es bueno si lo sabemos utilizar a nuestro favor. Claro. Aunque yo lo esté diciendo, no quiere decir que soy una experta, no. Claro, yo claro. todos los días lidio con el ego, todos los días lidio con mis miedos, porque esa es otra cosa. No engrandezca, no podemos engrandecer a las personas porque nos estén dando consejos. Claro. Porque no quiere decir que lo sabemos todo lo contrario. Yo cierro aquí este capítulo hoy y el miedo de mañana va a seguir ahí. Claro. Pero es mejor conocer la verdad rápidamente y seguir adelante y aprender de esa experiencia que quedarnos patinando en un emprendimiento, tengo un negocio, el negocio no arranca, no sé qué. Claro. Hay que dar esos pasos. Claro. El miedo nos acompaña y nos ayuda. Claro, y como decía, por ejemplo, Steve Jobs, él decía que tú vas a poder conectar los puntos mirando hacia atrás, desde el momento presente. Claro. Lo digo porque también la parte del ego te dice que esto tiene que funcionar. Y porque dije yo. O sea, a veces es increíble como hasta dónde nos lleva el ego de decir algo va a funcionar porque tú dijiste que va a funcionar. Exactamente. Sin tú sabes si el mercado está listo, sin tú sabes si los clientes les gusta, Claro. simplemente porque tú entiendes que eso va a funcionar. Entonces, Porque a ti te gusta. Claro. Porque a mí me gusta. Claro, entonces a mí yo quería un resultado y aquí que voy, es como un poco tricky en inglés, como medio confuso, porque es una línea muy gris. Porque para mí la verdad era, o sea, mi verdad, que no era la verdad real, pero mi verdad era que eso me iba a funcionar. Claro. Sin embargo, después que yo me di cuenta de que no funcionó mi proyecto, que en ese momento el deporte, indagando más, yo me di cuenta que yo... Obviamente el resultado de tener una familia estable, el dinero, eso también hace que uno quiera llegar a ser deportista o lo que sea. Pero si yo buscaba más dentro de mí, yo me daba cuenta que lo que yo quería era ser una voz. O sea, yo quería que cuando yo me parara en un sitio a hablar de algo, porque yo he visto como muchos atletas han logrado ir más allá del deporte y impactar con un mensaje a la persona. Y fíjate cómo ahora yo estoy haciendo algo que entiendo que hace el mismo resultado. Claro. Que es crear un medio de comunicación con personas como tú o yo solo para que la voz pueda ser escuchada. Que lo conecto mucho con la parte que tú dices de que tú puedes emprender algo que no se dé. Y más para adelante tú te das cuenta que aunque no se dio, como decía Steve Jobs, mirando para atrás, que aunque no se dio, algo tú aprendiste, a alguien te presentó eso, algo te enseñó que hoy tú lo puedes aplicar en lo que tú haces hoy en día. Exacto. Sí, yo creo que el aprendizaje es constante, pero el aprendizaje constante es para los sabios. Claro. Para los que dicen, bueno, esto pasó, déjame sentarme, hacer la introspección de dónde que estoy fallando y entonces seguir adelante. O sea, no es algo que se te va a dar solo. Realmente hay que asumirlo. Claro. Y decir, esto pasó, ¿qué me viene a enseñar? ¿Cómo lo puedo transformar? Claro. Obviamente es más fácil siempre todo eso decirlo que hacerlo. Claro, 100%. Pero si usted no lo tiene en su conocimiento, si usted no lo trae a la conciencia, nunca lo va a poder hacer. Claro. Entonces, estoy de acuerdo con que no todo el mundo tiene el mismo nivel de conciencia y de capacidad de tomar riesgos. Claro. Porque obviamente, por eso que yo digo que también, Chaimi, una de las claves, yo creo, para el éxito, no como emprendedores necesariamente, porque vuelvo y digo, ser emprendedor y tener un negocio no es lo único que hay en la vida. O sea, hay muchas formas en las que usted puede ser exitoso. Puede ser un buen empleado, puede ser un buen miembro de equipo, no sé, hay 1000 cosas en las que usted puede ser exitoso, hacer mucho dinero y que le vaya bien. Tienes que alinearte con tu vida, tienes que conocerte, saber tú cómo quieres vivir para ver si eso que estás haciendo y que estás construyendo te conviene. Entonces también nos pasa que a veces no nos sentamos a conocer cómo yo quiero vivir, qué es lo que yo quiero día a día, que fue una de las reflexiones que yo hice con ese primer negocio. Cuando tuve que decidir, siendo el negocio productivo, porque eso es algo importante, no era que el negocio estaba fracasado, todo lo contrario. Para que tú entiendas, en un día yo maquillaba 20 novias. Claro. O sea, y en el área, porque tenía ayuda, 50, 60 personas en un solo día. Entonces, pero yo tuve que tomar una decisión, como te digo, de enfoque y de deseo a largo plazo. Yo no cerré el negocio porque estaba mal. Yo cerré el negocio porque no estaba alineado con mis creencias y con la forma en la que ya yo había decidido que quería vivir mi vida. O sea, yo dije, esto no está alineado a mí. Me encantaba, pero habían cosas que yo sabía que a medida que pasara el tiempo, cada vez se iban a desfasar más de mi estilo de vida, del que yo estaba construyendo, de hecho. Claro. Entonces, usted no puede hacerse exitoso en algo que a usted ni le apasiona ni que lo representa.
Si no te representa, ¿cómo vas a dar esa milla extra? Porque lo único que me trae a esta oficina a cualquier hora del día, a cualquier momento, a resolver cualquier situación, olvidando si uno está del dinero o de lo que sea, es la pasión que uno tiene y el compromiso que uno tiene con lo que uno hace. No sé cómo la gente vive, eso es algo que yo no conozco, haciendo lo que no le gusta. Porque yo lo que hice muchos años me encantaba. En el momento que empecé a pensar que me pesaba, que ya contradecía algunas de las cosas que yo ya quería construir, que estorbaba en mi convivencia familiar inclusive, ya tomé la decisión y vi mi verdad, de que mi verdad era tener que dejar eso para enfocarme en esto otro que sí estaba totalmente alineado, y que yo le veía, como te digo, sabiendo que si fracasaba, tampoco nada grave iba a pasar. Claro. No, entonces, excelente. Creo que este es un tremendo episodio con mucho contenido de mucho valor. Denso. Sí, no, y muy chulo. Y qué bueno, porque esa es la idea. La idea que de personas como Cynthia la gente pueda ver que lo mucho o poco que haya logrado, que es irrelevante comparado con toda la sabiduría, no quiere decir que tiene ausencia de miedo, sino que simplemente hay que vivir con eso. Así que nada, señores, seguimos con Cynthia hasta el domingo. Para ustedes hoy es martes, pero atendemos el día de mañana, miércoles, con un nuevo tema. Así que nos vemos. Falta. Nos falta mucho. Así que nos vemos el día de mañana.